tardes, mi nombre es Katherine Rojas, soy estudiante de medicina y la idea de este video es que ustedes por medio de 5 preguntas se introduzcan un poco en esto que es el sistema linfocardiovascular. Para esto la primera pregunta es ¿qué es la histología del timo? ¿O cuál es la histología del timo? Para esto, el timo es un órgano linfático primario y especializado del sistema inmunológico donde van a madurar las células T. Además, exhibe ciertas características estructurales únicas e histológicamente. El timo también contiene macrófagos, aunque son difíciles de distinguir de las células epiteliales reticulares. El timo joven es muy celular y contiene un mínimo de tejido adiposo. En cambio, en el timo de más edad se encuentra mucho tejido adiposo entre los lobulillos. Con la involución continua, los adipocitos van a aparecer aún dentro de la corteza tímica misma. Además, en la periferia de la corteza tímica, en involución, pueden encontrarse células plasmáticas ocasionales. Los principales componentes del timo son los linfocitos, lo que también se le denominaría timocitos, con sus característicos núcleos pequeños, redondeados e hipercromáticos. Y las células de sostén epitelioreticulares con sus núcleos grandes y pálidos. A continuación les voy a mostrar 3 imágenes histológicas donde vamos a poder evidenciar las diferentes estructuras que posee el timo. En esta primera imagen podemos observar los lobulillos que van a estar identificados con la letra L. Este consiste en una corteza que va a estar señalado identificado por la letra C, basófila muy teñida y una médula que está señalado, aquí como podemos ver, con la letra M, más pálida y con relativa eosinofilia. La corteza contiene muchos linfocitos muy juntos, mientras que la médula contiene menos linfocitos y por lo tanto se encuentran más separados. Ahora, en esta segunda imagen, podemos observar la diferencia relativa entre la población de linfocitos y la tinción de sus núcleos con hematoxilina. Son la causa de la diferencia de aspecto entre la corteza identificado con la letra C, que es la corteza, y la médula, sitio de elección para seleccionar las células epitelioreticulares. El componente medular es una masa ramificada continua que está rodeada por el tejido cortical. Entonces aquí en la imagen está señalada la corteza, la médula y los capilares. La médula suele contener corpúsculos de Hasal o más conocidos como corpúsculos tímicos, como lo podemos observar aquí en la imagen. Los corpúsculos son capas concéntricas de capas reticulares tipo 4 aplanadas. Estas se tiñen bien con la eosina y pueden distinguirse fácilmente con poco aumento. El centro del corpúsculo puede mostrar indicios de cornificación y verse bastante amorfo. En ese momento es cuando ocurren cambios progresivos, que cuando esto sucede se reducen los cambios de tejido tímico. Bueno, amigos de YouTube, hasta aquí terminó lo que es la histología del timo, o bueno, lo principal o esencial de la histología del timo. Ahora vamos a hablar sobre la embriología del timo. Este se va a originar de la superficie ventrolateral y de la porción ventral de la tercera. Es la porción ventral de donde se deriva el primordio tímico. En la 7ª semana, cada primordio tímico lo que va a hacer es que va a migrar de manera medial y caudal desde el ángulo, desde la mandíbula hasta el mediastino antero superior, para así formar una estructura tubular que se denomina tracto o ductus timofaríngeo. Dicho tracto comienza en el seno piriforme, que lo que va a hacer este seno es perforar la membrana tiroidea y meterse como entre la arteria carótida común y nervio vago. Además de esto, cursa posteriormente al lateral y al mario de la pared, donde se deriva el primordio tímico. En la 7ª semana, cada primordio tímico lo que va a hacer es que va a migrar de manera medial y caudal
desde el ángulo de la mandíbula hasta el mediastino antero superior, para así formar una estructura tubular que se denomina tracto o ductus timofaringeo. Dicho tracto comienza en el seno piriforme, que lo que va a hacer es, dicho tracto, como lo he dicho anteriormente, lo que va a hacer es perforar la membrana tiroidea. Ahora este va a emerger entre la arteria carótida común y el nervio vago. Además de esto, cursa posterior al nervio glosofaringeo y lateral a la glándula tiroides y va a entrar al mediastino. Bueno, amigos de YouTube, hasta aquí se habla sobre qué es la embriología y la histología del timo. Ahora le voy a dar paso a una pregunta, la cual nos va a responder ciertas dudas que tenemos sobre la patología del timo. La pregunta es, ¿por qué se desarrolla el timoma y cómo se manifiesta clínicamente en el paciente? La respuesta la voy a dar desde el punto de vista histológico. El timoma es una neoplasia en el timo. Estos son tumores poco frecuentes de las células en la superficie externa del timo. Histológicamente, las células tumorales de un timoma se ven parecidas a las células normales del timo. Crecen de forma lenta y no es común que se diseminen más allá del timo. Por tanto, un timoma se desarrolla por la acumulación de células inmaduras, timocitos. Dicho lo anterior, el desarrollo de alteraciones en inmunidad en pacientes con timoma viene dada por una alteraciones en la estructura glandular y el déficit de expresión tanto del complejo de mayor histocompatibilidad clase 2 como del gen regulador de la autoinmunidad en los timocitos. La combinación de estas alteraciones da lugar a una incorrecta maduración de los linfocitos T, un hecho que puede explicar la relación de estos tumores con enfermedades dependientes de la autoinmunidad mediadas por células T. Bueno, hasta aquí lo que fue la parte del timoma. Ahora vamos a hablar sobre las comunicaciones interauriculares. Para esto desarrollé una pregunta. De acuerdo con la embriología cardiovascular, ¿por qué se desarrollan las comunicaciones interauriculares? ¿Cuál es la diferencia entre una CIA y un foramen o vale? ¿Qué tipos de CIA existen según su alteración embriológica? La comunicación interauricular es una anomalía congénita muy común que se caracteriza por la presencia de un orificio en el tabique interauricular. El defecto del tabique a veces se denomina soplo, se detecta mayormente en adultos. Esta anomalía se produce con mayor frecuencia en mujeres que en varones, siendo una proporción de 3:1. El foramen oval es una abertura en la pared del tabique interauricular de la cavidad cardíaca que durante la vida intrauterina permite el paso de la sangre desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda, que si no se cierra después del nacimiento genera el cierre completo de la pared que separa ambas aurículas, quedando atravesadas entre sí a través de este. Existen tres tipos de CIAs. Uno es CIA tipo ostium primum, que está asociada a efectos intracárdicos. El CIA tipo seno venoso, que se trata de un defecto localizado en la zona más posterior de la pared interauricular. Y por último, el CIA tipo seno coronario, que es muy infrecuente y se debe a la ausencia de tejido que separa la desembocadura de las células coronarias y la aurícula. Por último, voy a hablarles sobre la diferenciación celular de la hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? La hematopoiesis es como una jerarquía donde las CHM originan a sus progenitores y a su vez estos se diferenciarán en distintos linajes hematopoyéticos. La diferenciación de los tipos celulares está mediada por los marcadores de superficie, factores de transcripción encargados de regular el desarrollo de la CMH y la diferenciación de su linaje específicos. El factor CSLTA1 es clave en la programación del mesodermo. Este factor y sus proteínas asociadas son esenciales para el desarrollo de la hematopoiesis primitiva y definitiva, debido a que el factor Notch1 es necesario para la generación de la hematopoiesis, ya que embriones deficientes de esta proteína son capaces de producir progenitores hematopoyéticos, pero no CMH de largo plazo. Lo que va a hacer GATA1 es promover la diferenciación hacia un linaje megacariocítico eritroide.
La proteína alfa de unión al potenciador CCATT es requerida para el desarrollo de los granulocitos, pero también promueve la diferenciación de CMH. I'd like to know about lymphocardiovascular, so I invite you to follow this type of videos and find out more about the subject.